lenguajes, prácticas sociales del lenguaje, señales, signos, montón de términos que parecen algunos nuevos, otros ya los conocemos, pero que a lo mejor no los terminamos de entender. Ese es el campo formativo de lenguajes que tendremos que estar revisando en este CTE, cuarta sesión, edición febrero. Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa, profesor de escuela primaria, profesor universitario y creador de contenido educativo digital. El día de hoy quiero que me acompañes a revisar el campo formativo de lenguajes de este nuevo modelo educativo. Si bien sabes, es autogestivo nuestro CTE, pero nos dieron ciertas orientaciones para que lleváramos este orden. Entonces yo estoy siguiendo este orden. Si todavía no sabes muy bien qué hacer en tu CTE, te voy a dejar el video aquí para que lo revises. Y si ya sabes más o menos por dónde va el rollo, es de lenguajes esta vez. Y entonces ahorita vamos a estar revisando ese campo formativo. Te hice una presentación para que sea más digerible y más fácil de entender. Así que vamos a la presentación. Y antes de seguir, suscríbete si no te has suscrito y vete a dar un paseo a revisar mi escuela de capacitación docente que está aquí abajo en los comentarios. Sin más, vamos a la presentación. Ok, y entonces, ¿por dónde va esto o por dónde tenemos que iniciar? Bueno, pues, si lo estás revisando en otra sesión, pues no importa. Es el campo formativo de lenguajes. Y aquí le dejé el nombre de mi escuela porque es una presentación que voy a usar para mi escuela. Pero pues vámonos yendo para allá. Te voy a leer los propósitos de este CT y entonces van a ir más o menos relacionados con lo que vamos a hacer. Y es analizar la descripción del campo, descripción general del campo formativo, lenguajes y sus finalidades de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Luego también nos dice analizar las especificidades del campo formativo, lenguajes para las fases que corresponda. Eso te lo voy a dejar en un video para el día de mañana. Hoy no alcanzo a hacerlo. Revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo, lenguajes de acuerdo al programa sintético y las fases que correspondan. Eso te voy a dejar un enlace aquí abajo a mi página profjavierh.com en donde te voy a dejar un formatito que probablemente te pueda servir. El formato pues tú lo puedes usar como tú quieras y pues ahí te lo voy a dejar. Es para rescatar todos los campos formativos, los contenidos de los campos formativos. Te lo dejo por diferentes fases, ya ahí tú le borras la fase que necesites, las fases que no necesites y te dejo algunos recomendaciones para el llenado de este formato. Por supuesto, es con la intención de apoyarte, de que te sientas libre como para cambiarlo. Tómalo como un borrador que te puede servir y que lo puedes cambiar tantas veces como tú lo necesites. Y finalmente avanzar en el codiseño del programa analítico para el campo formativo de lenguajes. Eso te va a tocar hacerlo tú en tu CTE. Entonces, bueno, pues ya sabiendo estos propósitos, aquí en esta presentación, pues la guía nos sugiere que reflexionemos sobre estos temas. Perdón. Me avancé mucho. La guía nos sugiere que reflexionemos sobre estos temas. ¿Cuál es mi postura ante esto? Es necesario. ¿Te acuerdas que en mi canal lo que priorizamos es la reflexión? Porque en esa reflexión que hacemos docentes, compañeros, directivos, empieza a haber esa riqueza de lo que estamos aprendiendo. Una cosa es conocer las cosas y tener el aprendizaje memorístico aquí. Pero otra muy distinta es cuando hacemos estos procesos de reflexión que nos llevan a decir, bueno, esta es mi práctica, esto me dice, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, maestro, ¿cómo se dice? ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo usted lo hace? Recuerda que en sociedad
o entre pares aprendemos mejor y lo entendemos mejor. Entonces, sí, 100% recomendado estos procesos de reflexión. De todos modos, aquí te los puse, pero están en la guía del CTE. Bueno, pues esto es como para que más o menos te ubiques en dónde estamos, pero lo realmente importante viene aquí. Y entonces, el campo formativo de lenguajes, ¿qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir primero qué son los lenguajes. Bueno, son construcciones intersubjetivas, y sí, suena chistoso, suena así como de un podcast, construcciones intersubjetivas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el lenguaje no es nada sin varios sujetos. Y entonces, entre estos varios sujetos que hablamos, ese lenguaje lo construimos, pero también le damos vida. Y entonces, nosotros somos los que le damos vida al lenguaje y también los que estamos constantemente modificándolo. Por eso evoluciona. Y por eso es algo que es vivo y que está cambiando. ¿Con quién cambia? Con la misma sociedad. ¿Y para qué nos sirve el lenguaje? Bueno, nos sirve en una primera instancia para comunicarnos con nosotros mismos. Si te fijas, cuando pensamos en nuestra lengua materna. Entonces eso quiere decir que el lenguaje nos ayuda a formular nuestras ideas, a reflexionar y a hacer todos estos procesos que son mentales, y entonces nos ayuda a comunicarnos, por así decirlos, con nosotros mismos, pero también para llevar todos estos procesos mentales. Y en una segunda instancia nos ayuda a comunicarnos y estar en sociedad. Por lo tanto, también tiene una función muy importante social. Si te fijas, se construye en sociedad, pero también es necesario para que esta sociedad funcione. Entonces es algo que es así como muy, muy intrínseco de la sociedad. Por lo tanto, y aquí vienen algunos puntos, por lo tanto es necesario que volteemos a ver a la sociedad para aprender el lenguaje, tanto oral, como escrito, como escuchado, como hablado, porque los 4 los desarrollamos en la escuela. Y entonces tiene un objeto de aprendizaje, y el objeto de aprendizaje es todas las maneras de comunicación que tenemos las personas. Y eso quiere decir diferentes lenguajes, ya sea idiomas, ya sea lenguas, diferentes lenguas que pudieran ser también el lenguaje mexicano de señas, también un lenguaje artístico en donde ya más es de percepción, de cómo interpretas, cómo se me fue la palabra, cómo expresas tus emociones, tus sentimientos a través de obras artísticas, etcétera, etcétera. Y también un lenguaje no verbal, que ese pues todos lo tenemos y que ahí está. Y después tenemos prácticas sociales. Y estas prácticas sociales, vamos a alejarnos ahorita un poquito del estudio, porque en el estudio decimos prácticas sociales del lenguaje, sí, pero vámonos yendo a lo que son en realidad. Y entonces las prácticas sociales tienen que ver con un ámbito determinado, ya sea el estudio, ya sea la comunicación, ya sea etcétera, etcétera. Y pudiéramos identificar esos ámbitos de manera académica, como los que ya conocemos, o también pudiéramos decir, bueno, hay un ámbito para echar chisme, y de una manera, es como te comunicas para echar chisme, pero tú mismo te comunicas de una manera diferente cuando estás en la escuela, y luego te comunicas de una manera diferente cuando estás con tus padres, y te comunicas de una manera diferente cuando estás con tu jefe. Y entonces esos vendrían a ser, entre comillas, ámbitos. Por supuesto, de manera académica, o sea, en la escuela vamos a revisar los ámbitos. Ahorita no, nada más quiero que tengas en mente que a eso se refiere cuando decimos ámbitos. También tendría que ver con cuestiones de comunidad. ¿Cómo se expresa esta comunidad? Que a veces que siempre es diferente a otras. Es decir, esos regionalismos, esas cositas que nos hacen diferentes unos de otros, aunque hablemos la misma lengua. Por ejemplo, el español.
O por ejemplo el inglés, y que de repente, no de repente, de acuerdo a dónde vives o a la comunidad que perteneces, tienes ciertas maneras diferentes de decirlo. Y entonces también se refiere a una época. Y esta época tendría que ver con cuando se está hablando. No es lo mismo, por ejemplo, el lenguaje que se utilizaba en los años 30 que en la actualidad. ¿Por qué no es lo mismo? Si es el mismo idioma, sí es el mismo idioma, pero ni los términos son los mismos, ni las temáticas no son las mismas, ni la manera en la que se expresan las personas son las mismas, y entonces va cambiando y va evolucionando el lenguaje. Por lo tanto, también hay que saber su momento histórico. ¿Y por qué tiene esta cosa que se está moviendo, maestro? Pues porque todo esto es dinámico. El lenguaje o los lenguajes van evolucionando y van cambiando con la sociedad. No son algo estático, no es algo que así es y así siempre ha sido. No es cierto. El español, por ejemplo, que se hablaba hace 200 años, no es el mismo que se habla en la actualidad. Las palabras han cambiado, han evolucionado, hemos cambiado pronunciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es importante el reconocimiento de esto para su estudio. Y luego dice, aquí en todo esto nos habla de un aprendizaje situado, que el español lo tenemos que hacer, los lenguajes los tenemos que aprender de manera situada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues primero, de manera contextualizada. Ya vimos que es importante la época, el año, la región, con quién estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo, para qué lo estamos usando, y entonces eso es contextualizar nuestro lenguaje, saber qué estamos haciendo. Por supuesto, socializándolo. Todo el proceso de aprendizaje tiene que estar socializado y reflexionar sobre todo este proceso, los altas, las bajas, todo el proceso es digno de reflexión. Y si te fijas, la misma reflexión es una práctica social del lenguaje. Y entonces vamos avanzando en este mismo tema. ¿Qué lenguaje es el que se tiene que enseñar? Y entonces aquí entramos en un dilema. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos tenemos nuestra lengua materna igual. Cada mexicano tiene diferente lengua materna y no hay un lenguaje oficial de México. Eso también es importante. Entonces, hablamos de que el español pudiera ser mi primera lengua, pudiera ser el náhuatl, mi primera lengua, pudiera ser el lenguaje mexicano de señas, mi primera lengua, pudiera ser que sea el inglés, mi primera lengua, y entonces estamos hablando de que vamos a aprender una primera lengua y vamos a aprender probablemente una segunda lengua. ¿Cuál es mejor que otra? Ninguna. La mejor para ti va a ser tu primera lengua, por supuesto, es en la que te puedes comunicar mejor. Y entonces es necesario rescatar todos los lenguajes originarios, la lengua mexicana de señas, el español, y también vamos a estar priorizando o hablando inglés. De preescolar abajo se hablan solo lenguas maternas, y de primaria a secundaria podemos pensar en el estudio de una lengua extranjera o una segunda lengua. ¿Esto para qué? Para tener igualdad de condiciones para todos, y hay que tomar en consideración los pueblos originarios. Reconocer que hay alumnos con condiciones de migrantes, hay extranjeros que viven actualmente en México y hay pueblos originarios que no hablan el español. Por lo tanto, ¿qué lengua se estudia? Todas. Nada más vamos a irlas adecuando a nuestra comunidad. Finalidades del campo. Esto, quiero hacer la aclaración, no te escribí toda la finalidad, las finalidades son un poco más largas, sino te escribí la primera parte donde dicen de manera general a qué se refiere, y con esto nos vamos a dar por servidos aquí en este video. Lo importante es que si te interesan más o si te las están pidiendo, si te vayas al documento, te remitas ahí y lo leas completo. Esto es con meramente un propósito educativo. Y la primera finalidad es que utilices ampliamente
La primera finalidad es que utilices ampliamente una o más lenguas dependiendo de tu contexto sociolingüístico. Entonces tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Que sea tu lengua materna y probablemente una segunda lengua. Que participen en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social de la comunidad. Es decir, que lo que estemos aprendiendo nos sirva para participar en diferentes ámbitos sociales de nuestra comunidad y entonces estemos participando activamente en toma de decisiones, en dar nuestra opinión, en la gestión de algún recurso, etcétera, etcétera. Hablando de los alumnos, que sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, que tengamos la posibilidad de hacerlo en ambos contextos. Valoren positivamente tanto los lenguajes propios de su comunidad como cualquier otro. Es decir, que valoren lo que existe en México y en general en el mundo. Que reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios. Esto es una finalidad súper importante que creo que todos tenemos que desarrollar, tanto docentes como alumnos, porque como se ha ido dando el cambio para nosotros que somos un poquito más grandes de las tecnologías, de vez en cuando, tanto alumnos como maestros, creemos muchas cosas de las que vemos en redes sociales o en internet y hay que ser bastante críticos sobre esto. Por lo tanto, esta sí es una necesidad que tenemos que tener, una finalidad que tendríamos que tener todos. Hacer uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales, en el mismo sentido que va el otro. Luego dice, narra experiencias y acontecimientos. En esta sí nos dice como muy puntualmente qué experiencias, qué acontecimientos, desde qué tipo, etcétera, etcétera. Te repito, hay que revisar el documento, remitirnos a los documentos, ya sea el plan de estudios, ahí viene, o a los programas sintéticos. Después, que desarrollen un gusto selectivo por textos literarios de su interés, y ahí vienen otros apellidos. Aprecien distintos lenguajes estéticos. ¿Por qué? Porque los lenguajes no nada más son los que se hablan, sino también los estéticos o artísticos. Que posean tanto las y los estudiantes monolingües como bilingües un conocimiento comunicativo al menos elemental de otra lengua nacional o extranjera. Es decir, que por lo menos sepamos decir hola y adiós, que por lo menos sepamos identificarnos, movernos en una ciudad, etcétera, etcétera. Algo básico. Reflexionen sobre los recursos gramaticales, retóricos, expresivos y estéticos de las lenguas. Es decir, que ya vayamos más a la profundidad. Nos despedimos en el otro video. Ok, si te fijas, entonces el campo formativo de lenguajes no nos está diciendo que sea como antes español, sino que vamos a estudiar lenguajes en general, lenguajes orales, orales o escritos, lenguajes de señas, el lenguaje corporal incluso, y lenguajes artísticos, sin darle prioridad a ninguno. ¿Por qué? Porque para cada comunidad va a ser diferente. Para cada comunidad va a ser diferente y va a ser relevante diferentes tipos de lenguaje. El día de mañana te estaré subiendo las diferentes especificidades por fases, desde la fase 1 hasta la fase 6 que tiene que ver con secundaria. Entonces, mantente al pendiente por si te interesa ese video y recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Nos vemos mañana. Adiós.